Bienvenidos al módulo 1, Fundamentos de la Neuropsicología, de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEU. Vamos a comenzar con el bloque 1, Aproximación teórica y concepciones actuales. Los temas de este bloque son delimitación y características de la neuropsicología, desarrollo histórico y orientaciones actuales, aportaciones e influencia de Luria, ámbitos de actuación de la neuropsicología y por último vamos a tener en cuenta algunos aspectos de la neuropsicología en México y Latinoamérica. Comenzamos con el tema número 1, dando una delimitación y algunas características de la neuropsicología y de las neurociencias en general. Partimos del punto de que las neurociencias y la neuropsicología tienen un abordaje multidisciplinar en cuanto al estudio del sistema nervioso, cuyo objetivo sería unificar los procesos neurobiológicos y psicobiológicos del ser humano. A lo largo de la historia se han hecho diversos planteamientos dualistas en cuanto al estudio de la mente versus los estudios del cerebro. Estos serían unos pensamientos de dos disciplinas, digamos, diferentes, que serían la biología versus una disciplina como lo sería la filosofía. Ya para el siglo XX se da una gran evolución en cuanto al estudio del sistema nervioso y hay un acercamiento definitivo en cuanto a la neuropsicología, ya como una neurociencia específica para estudiar el sistema nervioso. Las neurociencias entonces se basan en el estudio multidisciplinario del sistema nervioso, teniendo en cuenta diversas disciplinas como biología, psicología, neurología, psicofisiología, química y genética, entre otras disciplinas. También se incluye, por supuesto, la psiquiatría. La neurociencia entonces se definiría en términos de una ciencia interdisciplinar que estudia diversos aspectos del sistema nervioso teniendo en cuenta su neuroanatomía y funcionamiento, el neurodesarrollo y la genética también. El objetivo entonces de la neurociencia sería estudiar, comprender y analizar las funciones cognitivas y su relación estrecha con la conducta humana. Para las neurociencias también fue de mucha importancia comenzar a crear las primeras sociedades de neurociencia. En 1970 en Estados Unidos se creó la SFN, que es la Sociedad para las Neurociencias o Society for Neuroscience por sus siglas en inglés. Posteriormente se creó la ENA, la Asociación Europea de Neurociencias, y la SEN, la Sociedad Española de Neurociencia, formadas todas por profesionales de distintas áreas en cuanto a la neurociencia. Muy bien, la neurociencia se puede subdividir por orientaciones. Estas orientaciones vendrían siendo, como lo tenemos aquí, las no conductuales y las conductuales. Como su nombre lo dice, las orientaciones o las disciplinas de la neurociencia en el aspecto no conductual serían disciplinas que basan sus investigaciones, sus referencias, más por medio de exámenes a nivel médico o a nivel de neuroimagen. También, digamos, en la medición de la actividad cerebral tendríamos una medición a nivel de electroencefalografía, mientras que la orientación conductual de la neurociencia vendría estando la neuropsicología, la psicofisiología, neurociencias, digamos, que vayan más al estudio de la conducta observable del ser humano. Muy bien, pasamos entonces al tema número 2 de este primer bloque y vamos a hablar sobre el desarrollo histórico y algunas orientaciones actuales en cuanto al estudio de
las neurociencias. Comenzamos con el desarrollo histórico, teniendo en cuenta el primer periodo, que sería el periodo preclásico, que iría recopilando, recolectando todos los eventos de investigación en las neurociencias hasta el año 1861. Partimos del punto entonces de que la primera referencia que se tiene en cuanto a daño cerebral se hizo en Egipto en el año 3500 a.C., cuando se comenzó a dar una descripción de pacientes en cuanto a pérdida del lenguaje. Posteriormente tenemos a Hipócrates, que en el año 400 a.C., que es la persona que tenemos aquí en la diapositiva, también realizó algunas descripciones o diagnósticos, si lo podemos decir así, de algunos pacientes con alteraciones o pérdidas del lenguaje, llamándolos áfanos y anaudos. Ya para remontarnos al siglo XV, se comenzaron a describir muchísimos más pacientes con alteraciones o pérdidas del lenguaje, y para el siglo XV una persona remarcable fue Antonio Guaneiro, quien comenzó a identificar dos pacientes afásicos bastante particulares en cuanto a, digamos, la incapacidad para producir o comprender el lenguaje. Muy bien. Para el siglo XVII se remontan los primeros casos de alexia sin agrafia, es decir, pacientes afásicos que mostraban incapacidad específicamente para denominar y repetir. En el siglo XVIII se describieron algunos trastornos cognitivos verbales, describiéndolos ya en términos de anomia y agrafia. Para el siglo XIX entonces ya se tenían múltiples descripciones sobre secuelas de daños o lesiones cerebrales. Se introducieron términos como agrafia, anomia, y comenzaron los primeros precursores de lo que sería la actual neuropsicología. Muy bien. Continuamos con el periodo clásico, que vendría siendo de 1861 a 1945. En 1863, Paul Broca nos dio su punto de vista desde el localizacionismo. Él asoció la pérdida del lenguaje con una lesión frontal debido a unos análisis post-mortem que él realizó, y la denominación inicial que él dio fue en términos de afemia. Para 1865 se acuñó el término de afasia por un autor, un investigador llamado Trousseau. En 1874, Karl Wernicke, que los tenemos aquí a Broca y a Wernicke en la diapositiva, él ya introdujo tres tipos diferentes de afasia: la motora, la sensorial y la afasia de conducción. Posteriormente, diversos autores como Lichim en 1885, Charcot en 1877, Bastian en 1898 y bueno, muchísimos otros comenzaron a utilizar y a realizar, digamos, a diseñar diagramas específicos para clasificar estas diferentes alteraciones del lenguaje. Digamos, estos autores que les mencioné fueron los primeros localizacionistas, los que comenzaron a utilizar diversos diagramas para catalogar o diferenciar los diferentes tipos de afasia. Muy bien. Para 1881 se realizó la primera descripción sobre alteraciones perceptuales consecuentes a daños o lesiones cerebrales. El autor que comenzó con estas, digamos, descripciones en cuanto a la percepción fue Hermann Monk. Para 1890 se hizo la descripción de algo que pusieron en términos de ceguera psíquica con el autor Lissauer.
Para 1981, perdón, 1991, Sigmund Freud acuñó el término agnosia en sustitución del anterior que les decía de ceguera psíquica, ya Freud la determinó como agnosia. Posteriormente, se fue extendiendo el término a otras alteraciones perceptivas y no solo del sistema visual, es decir, se comenzó con la descripción de las náuseas, no solo, digamos, a la incapacidad para ver o reconocer objetos, sino también se extendió el término para alteraciones de tipo sensitivo, auditivo, etc. Muy bien, continuamos con el periodo clásico que vendría siendo de 1861 a 1945. Eh, se definieron, digamos, algunas en las náuseas, como les venía diciendo, como alteraciones perceptuales auditivas, agnosias auditivas, trastornos perceptuales somatosensoriales, agnosias táctiles, falta de percepción del propio cuerpo, que serían agnosias somáticas o asomatognosias, términos que ustedes van a ir conociendo a más profundidad a lo largo de los módulos, y carencia de reconocimiento espacial, como las agnosias espaciales. En este periodo clásico, vamos a empezar en el año 1864, cuando Huggins Jackson comienza a describir algunas alteraciones cognitivas desde un punto de vista más dinámico y psicológico. Para 1900, Lippmann ya acuña el término apraxia y además la desglosa en tres tipos de apraxia: melocinética, ideomotora e ideacional. Para 1909, Rieger describió pacientes con daño o lesión cerebral que tenían dificultades específicas para ensamblar objetos. En 1912 y 1917, Kleist y Popel-Reuter describen los primeros pacientes detectados con lo que vendría siendo apraxia óptica. Para 1926, Henry Head va a realizar una aproximación más clínico-psicológica en cuanto al estudio de las afasias. Ok, continuamos con el desarrollo histórico de este primer bloque, yéndonos al periodo clásico, que vendría siendo 1861 a 1945. Tenemos entonces que hacia 1929 se comienza con el ámbito científico a través de mediciones más estrictas y técnicas, a nivel de la observación en la psicología. Es decir, se tuvo más en cuenta las investigaciones a nivel clínico y observacional en las neurociencias. Ya para mediados del siglo XIX, se describen la gran mayoría de patologías neuropsicológicas y se da más relevancia a la participación de los dos hemisferios cerebrales en relación ya a los procesos neuropsicológicos más específicos. Pasamos entonces al periodo moderno, que se remonta desde 1945 hasta los hechos en 1975. Para este periodo moderno fue muy importante la Segunda Guerra Mundial, puesto que hubo un incremento de las alteraciones cognitivas resultantes de diversos tipos de lesiones cerebrales en los soldados que participaron en la guerra. Para 1947, entonces, Luria publica su libro La fascia traumática, que lo pueden ver aquí en la diapositiva,
y fue una propuesta original en cuanto a ya la definición de la organización cerebral del lenguaje y pues de su patología. Este libro lo hizo en una recolección de observación de heridos de guerra durante años. Muy bien, para los años 60, un grupo de profesionistas en Boston, liderado por Norman Geschwind, dirigieron diferentes interpretaciones o investigaciones clínicas y teóricas a nivel de Estados Unidos y de Occidente. Ellos utilizaron más un enfoque conexionista, teniendo en cuenta o definiéndolos en síndromes corticales y en la forma en la que se transmitía la información. Muy bien. Pasamos entonces al periodo moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tiene en cuenta los años de 1945 a 1975, como les venía comentando. En cuanto a la neuropsicología, este periodo fue también muy remarcable. En Francia, por ejemplo, Henry Cain hizo importantes contribuciones en cuanto al estudio de la simetría cerebral y la organización del lenguaje, mientras que en Italia autores como De Renzi, Vignolo y Gainotti trabajaban más en torno a los trastornos afásicos del lenguaje, teniendo en cuenta también sus habilidades construccionales y espaciales. Mientras que en Alemania, Poeck realizó unos aportes significativos en múltiples áreas, pero más específicamente lo realizó en el campo de las afaxias y de las apraxias. Para pasar al periodo contemporáneo, que ya vendría siendo de 1945 a la actualidad, ya tenemos que ya está consolidada y se establece, digamos, la neuropsicología como un área científica y profesional. Para este periodo también surgen diversas técnicas de neuroimagen, como lo son la tomografía, la resonancia, y se comienza con la utilización de pruebas ya estandarizadas en cuanto al diagnóstico de diversas patologías causadas por daño cerebral. También se da un desarrollo en el área de la rehabilitación neuropsicológica y se le da como una profesionalización a la neuropsicología. Se comienzan a remitir los pacientes al área específica de la neuropsicología. Debido a esto y a muchas otras razones también, hubo un gran aumento en el número de publicaciones e investigaciones de diversas disciplinas en el ámbito de la neurociencia. Y obviamente también se expande o se amplía el campo de trabajo para todo lo relacionado con las neurociencias. Muy bien, se desarrolla entonces una revolución en todas las ciencias neurológicas y hay una redefinición de conceptos acerca de la organización cerebral de la actividad cognitiva. Para 1990 se comienzan con investigaciones con técnicas de neuroimagen en cuanto al modelo funcional. Esto tiene que ver más con la resonancia magnética, en donde se comienza a ver que definitivamente hay una activación de áreas específicas del cerebro dependiendo de la actividad cognitiva que la persona esté realizando en ese momento. Se emplean diversos procedimientos estandarizados para evaluación, surge ya o se establece ya la rehabilitación neuropsicológica y hay una expansión y un crecimiento de las publicaciones a nivel internacional de la neuropsicología. Muy bien, pasamos al tema número 3, que vendrían siendo las aportaciones e influencia de Luria. Muy bien. Luria, como ya sabemos, es la persona que tenemos aquí en las diapositivas, Alexander Luria, fue el fundador de la neuropsicología contemporánea.
Él introdujo un punto de vista intermedio entre lo que vendría siendo el localizacionismo versus el reduccionismo. Él planteó que los procesos psicológicos representan sistemas funcionales complejos, es decir, él planteaba que una zona del cerebro podría estar implicada en el desarrollo de diferentes funciones cognitivas. Él planteó también una participación simultánea de múltiples áreas corticales, cada una especializada en forma particular de procesar la información. Este procesamiento específico puede participar a su vez en diferentes sistemas funcionales. Trajo también algo que se llama el modelo de organización cerebral, el cual se centra principalmente en la corteza cerebral, derivado del estudio exhaustivo de lo que les había comentado previamente de los heridos de guerra, específicamente con lesiones focales. Muy bien, tenemos aquí el modelo de unidades funcionales de Luria. Tenemos las tres unidades funcionales de Luria más representativas. Tenemos este cuadro que nos explica por unidad funcional en cuanto a la neuroanatomía y función. Brevemente, la primera unidad tendría en cuenta entonces los núcleos de la formación reticular, que están más situados a nivel de tronco cerebral y tálamo, y decimos que Luria lo determinó en función de regular el tono y el estado de vigilia, y fundamental para realizar actividad mental organizada, es decir, pensamiento, planeación, estructuración. La segunda unidad, entonces, a nivel de neuroanatomía, la estableció en lóbulos occipitales, parietales y temporales. La función de ellos es obtener, procesar y almacenar la información del mundo exterior. Cada lóbulo consta entonces de áreas primarias receptivas y áreas secundarias codificadoras y áreas terciarias que realizan una integración a nivel multimodal de toda esta información para que se pueda almacenar a nivel ya de memoria. Para la tercera unidad o el tercer bloque principal sería ya todo lo que tiene que ver con lóbulo frontal. La función de este sería entonces la programación, regulación y verificación de la actividad mental y de la conducta. Esta tercera unidad tendría ya una intención y un propósito, una iniciativa y un control atencional. Y también controla las formas más complejas de conducta. Muy bien, continuamos con el último tema de este primer bloque y vamos a platicar un poco sobre diversos ámbitos de actuación en la neuropsicología. Algunas competencias que realizamos nosotros como neuropsicólogos son evaluación, intervención, prevención, investigación, orientación de las relaciones entre conducta y cerebro. El ámbito de actuación de los neuropsicólogos es muy amplio y se relaciona con diferentes contextos, digamos, sanitarios, educativos, sociales o relacionados con la investigación básica o clínica del cerebro. En cuanto a la evaluación neuropsicológica, se definiría entonces como un proceso mediante el cual se hace el uso de test y baterías estandarizadas para la valoración de diversos procesos cognitivos. Los más comunes de evaluar son el cociente intelectual, las funciones ejecutivas y diversos procesos cognitivos como la atención, memoria, lenguaje, aprendizaje. En niños, por ejemplo, se evalúan factores del neurodesarrollo, habilidades escolares y también habilidades perceptivas y motoras. Muy bien, les platicaba que la neuropsicología también se puede ver desde una forma interdisciplinar.
La neuropsicología puede tener, digamos, aspectos en cuanto a unidades de emergencia, en urgencias en los hospitales, para hacer una valoración, digamos, global, general, de cómo está el estado cognitivo del paciente con lesión cerebral. Obviamente en la psicología clínica, neurología, hasta en pacientes que están diagnosticados con VIH, porque como lo verán a través de la maestría, diagnósticos como el VIH puede producir alteraciones cognitivas a largo plazo del curso de la enfermedad. Entonces, en general, la neuropsicología se puede relacionar casi con cualquier disciplina, del área de la salud. Muy bien, ahora sí nos vamos con el último tema de este primer bloque, que sería la neuropsicología en México y Latinoamérica. La neuropsicología en México y en Latinoamérica ha tenido una larga historia desde su fundación a finales de los años 50, digamos en Uruguay. Este, digamos, a nivel Latinoamérica se fundó pues las primeras investigaciones. Eh, Muchos programas de formación a nivel de maestría y doctorado, digamos en Colombia, en Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, son países que ya tienen establecidos programas de alto nivel educativo en cuanto a la neuropsicología. Se comenzaron a crear también las sociedades nacionales de neuropsicología, como por ejemplo la Asociación Mexicana de Neuropsicología y la Sociedad Argentina de Neuropsicología. También se comenzaron a formar las sociedades internacionales de neuropsicología, teniendo en cuenta, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología, ALAN, y la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, SLAN, las cuales pues tienen diferentes congresos eh, anuales. En México, más específicamente, la aparición y posterior desarrollo de la neuropsicología se remonta a la década de 1970, cuando un grupo de académicos de varias universidades del país, por ejemplo la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, comenzaron con la organización ya de, eh, de diversas investigaciones de forma multidisciplinar. En 2012 entonces se crea el Colegio Mexicano de Neuropsicología, cuyos objetivos se basaron principalmente, uno, en crear un espacio para el intercambio y fomento de conocimientos entre neuropsicólogos, al igual que con otras disciplinas científicas como la psiquiatría, la medicina, la neurología, etc. El segundo objetivo de este colegio, que se creó en 2012, fue enriquecer el nivel y profundidad de la preparación científica de sus miembros. Ok, hablamos entonces también de que hay algunas limitaciones, obviamente, en cuanto a esta rama de las neurociencias en general, y es que primero, tradicionalmente, la comunicación científica entre distintos países latinoamericanos ha sido muy difícil. En este aspecto, por ejemplo, Estados Unidos y Europa vendrían teniendo un mejor conocimiento y una mejor comunicación también en cuanto a procesos de investigación. La segunda limitación vendría siendo que la contribución de Latinoamérica a la ciencia se encuentra muy por debajo de lo que le correspondería en este momento, en la actualidad, y de lo que potencialmente se podría realizar. Las posibles soluciones entonces a estas limitaciones es que
Uno, se necesitaría naturalmente hacer un mejor y mayor uso del Internet, enfatizando la importancia en la comunicación y en la búsqueda de la información. Y dos, sería mejorar los sistemas de comunicación y el incremento de publicaciones a nivel de Latinoamérica. Esto aumentará significativamente la contribución al mundo contemporáneo del ámbito de la investigación científica. Muy bien, esto sería todo por este primer bloque. Espero haya sido de su agrado y cualquier duda que tengan, por favor, no duden en realizarla.